Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar, algo que ha generado muchísima curiosidad y que por fin vamos a desvelar. ¿Se imaginan vivir rodeados de lujo con vistas espectaculares y en uno de los lugares más codiciados de España? Pues sí, hablamos de nuestro queridísimo Can Yaman y su incursión en el mercado inmobiliario español. La pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en los foros, en las redes sociales y en cada conversación de fans es, ¿cuánto pagó Can Yaman por su lujosa casa en España? Prepárense porque hoy vamos a poner sobre la mesa todos los detalles, las especulaciones y, si es posible, alguna información confirmada que nos acerque a la verdad de esta millonaria adquisición. Y antes de empezar a desgranar esta historia tan interesante, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y estén al día con todo lo que pasa en el mundo de las celebridades. Sería genial tenerlos dentro de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en materia. Can Yaman, ese torbellino de carisma y talento que conquistó nuestros corazones con sus interpretaciones en series como Erkencicus o Dolunay, ha decidido echar roots en España. Y no hablamos de cualquier rincón, no señor. Estamos hablando de una mansión que es el sueño de muchos. Desde que los rumores empezaron a circular sobre su posible mudanza, y luego se confirmaron con su presencia cada vez más frecuente en nuestro país, la expectativa creció exponencialmente. Pero claro, el interés no se quedaba solo en sus visitas o en sus proyectos profesionales, sino también en dónde iba a establecer su residencia. Y cuando se confirmó que había adquirido una propiedad, la pregunta del millón, la que todos queríamos responder, era el precio. Imagínense un actor de su calibre con una carrera internacional y un éxito arrollador, invirtiendo en una casa de ensueño. Las especulaciones, como era de esperar, fueron desde lo más conservador hasta cifras astronómicas. Se hablaba de zonas exclusivas, de vistas al mar, de un estilo de vida de auténtico lujo. Y lo cierto es que aunque las cifras exactas a menudo son celosamente guardadas por las celebridades y sus agentes, hay indicios y estimaciones que nos dan una idea bastante clara. Lo que sí podemos decir con certeza es que estamos ante una inversión considerable. Estamos hablando de una propiedad que, por su ubicación y las características que se han filtrado, no puede ser precisamente económica. Recordemos que Can Yaman es conocido por su estilo de vida, que aunque siempre se ha mostrado cercano y agradecido con sus fans, también se ha asociado con ciertos lujos y comodidades. Ha sido visto en eventos importantes, ha viajado por todo el mundo, y su imagen pública proyecta éxito y solvencia. Por lo tanto, no nos extraña en absoluto que su elección de vivienda en España refleje este nivel de vida. Entonces, ¿cuánto podría haber costado esa joya inmobiliaria? Los rumores más sólidos y las estimaciones de expertos inmobiliarios apuntan a cifras que rondan, o incluso superan, los *2 o 3 millones de euros. Sí, han oído bien. Estamos hablando de una inversión que se sitúa en el rango más alto del mercado inmobiliario de lujo en España. Y esto no es una cifra tirada al azar. Hay factores clave que justifican este desembolso. En primer lugar, la ubicación. Se rumorea que la casa se encuentra en una de las zonas más prestigiosas de Madrid, o quizás en alguna urbanización exclusiva cerca de la capital, donde el metro cuadrado alcanza precios exorbitantes. Estas áreas no solo ofrecen privacidad y seguridad, sino también acceso a servicios de primer nivel, una comunidad selecta y, por supuesto, un entorno envidiable. Piensen en calles arboladas, mansiones con grandes jardines, y una sensación de exclusividad palpable. En segundo lugar, las características de la propiedad. Si hablamos de una casa de lujo, estamos imaginando amplios salones, varias habitaciones, baños de diseño, una cocina equipada con tecnología de última generación, quizás una piscina privada, un jardín exuberante, e incluso puede que un gimnasio o una sala de cine en casa. Y no olvidemos las vistas. En España, las propiedades con vistas al mar o a paisajes naturales espectaculares siempre tienen un valor añadido considerable. Si la casa de Can Yaman cuenta con alguno de estos atributos, el precio se dispara. Ahora bien, es importante recalcar que hasta la fecha, Can Yaman no ha dado una cifra exacta en público. Las celebridades, y con mucha razón, prefieren mantener la privacidad en este tipo de transacciones.
Sin embargo, el hecho de que la noticia haya trascendido y que las estimaciones sean tan consistentes entre diversos medios y expertos nos da una pista muy importante. No estamos hablando de una ganga, sino de una adquisición que refleja su estatus y su visión a largo plazo de establecerse en España. Piensen en lo que esto significa para sus fans. Saber que su ídolo ha elegido nuestro país para invertir y vivir, además de ser un honor, también genera un sentimiento de conexión. Verlo pasear por las calles de Madrid, o disfrutar de la vida en su nueva casa, nos acerca un poco más a él. Y por supuesto aumenta el atractivo de nuestro país como destino de inversión para otras personalidades internacionales. Además, no podemos obviar el impacto económico que una figura como Can Yaman tiene. Su presencia genera interés mediático, atrae turismo y al invertir en una propiedad, está contribuyendo a la economía local. Es un círculo virtuoso donde todos, de alguna manera, nos beneficiamos. Analicemos un poco más a fondo las posibles características de esta mansión. Si bien no tenemos imágenes confirmadas del interior, podemos hacer algunas suposiciones basadas en el estilo de vida de Can Yaman y en las tendencias del mercado inmobiliario de lujo en España. Es muy probable que la casa cuente con un diseño moderno y elegante con materiales de alta calidad y acabados impecables. Los espacios amplios y luminosos son un denominador común en este tipo de propiedades, buscando crear una atmósfera de confort y sofisticación. Imaginen una cocina espaciosa, equipada con electrodomésticos de última generación, perfecta para disfrutar de la gastronomía española. Los dormitorios, seguramente amplios y con baños en suite, ofrecerían un santuario privado para el descanso. Y el salón, un espacio acogedor donde recibir amigos o simplemente relajarse después de un largo día. En cuanto a las zonas exteriores, una piscina privada es casi un requisito indispensable en una casa de lujo en España, especialmente si se encuentra en una zona soleada. Un jardín bien cuidado con áreas de descanso, quizás una terraza con vistas panorámicas, o incluso una barbacoa, completaría el cuadro de una vida idílica. La privacidad es, sin duda, otro factor crucial. Las propiedades de lujo en España suelen estar diseñadas para garantizar la máxima discreción, con muros altos, sistemas de seguridad avanzados y accesos controlados. Para una figura pública como Can Yaman, esto es fundamental. Ahora, volvamos a la pregunta principal, el precio. Si bien la cifra de 2 a 3 millones de euros es una estimación bastante fiable, no podemos descartar que haya sido incluso mayor, dependiendo de la exclusividad de la urbanización, el tamaño del terreno, si incluía alguna reforma o construcción adicional, o si se trataba de una propiedad histórica con un valor añadido. En el mercado de lujo cada detalle cuenta. Recordemos que hace un tiempo también circularon rumores sobre su posible participación en proyectos empresariales en España, lo que refuerza la idea de que su intención es establecerse de forma duradera y no solo como un visitante ocasional. Esta casa sería, sin duda, el epicentro de su vida en nuestro país. Para tener una perspectiva, pensemos en el mercado inmobiliario de lujo en España. Ciudades como Madrid, Barcelona o zonas costeras como Marbella son destinos muy codiciados. En Madrid, por ejemplo, en barrios como La Moraleja o La Finca, las propiedades pueden alcanzar precios que van desde los 1,5 millones hasta cifras que superan los 10 millones de euros, dependiendo del tamaño, la ubicación y las características. Si Can Yaman ha elegido una de estas zonas, una cifra entre 2 y 3 millones de euros sería un punto de partida muy realista para una mansión de alto standing. Lo fascinante de todo esto es la capacidad de las celebridades para hacer inversiones de este calibre y cómo sus decisiones influyen en la percepción pública y en el mercado. La compra de una casa de lujo por parte de Can Yaman no es solo una noticia sobre un actor, es también un reflejo de las oportunidades que España ofrece y del atractivo que nuestro país tiene para las figuras internacionales. Es importante ser conscientes de que aunque los medios de comunicación a menudo informan sobre estas transacciones, la información definitiva suele ser muy reservada. Por eso, lo que compartimos hoy son las estimaciones más fiables y los análisis basados en la información disponible. El silencio de Can Yaman sobre el tema solo añade un halo de misterio y alimenta la curiosidad. Pero más allá del precio exacto, lo que queda claro es que Can Yaman ha hecho una apuesta fuerte por España. Ha elegido nuestro país para establecer su hogar, para invertir su patrimonio, y esto es motivo de celebración para todos los que admiramos su trabajo y su persona. Me imagino la emoción de sus fans al saber que quizás puedan cruzarse con él en una cafetería madrileña, o verlo pasear por algún parque emblemático.
Esa conexión que se crea entre el fan y el ídolo que trasciende la pantalla, se ve reforzada por gestos como este. Para finalizar, y para resumir todo lo que hemos comentado, la pregunta de cuánto pagó Can Yaman por su lujosa casa en España tiene como respuesta más probable, basada en las estimaciones y el mercado inmobiliario de lujo. Una cifra que oscila entre los 2 y los 3 millones de euros. Esta inversión refleja no solo su éxito profesional, sino también su deseo de establecerse en nuestro país y disfrutar de la calidad de vida que España ofrece. Ha sido un placer desgranar este tema con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta incursión en el mundo del lujo y las celebridades. Recuerden que la información sobre las finanzas de las estrellas siempre tiene un componente de especulación, pero intentamos ser lo más precisos posible. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta inversión? ¿Creen que la cifra es justificada? Déjenme sus comentarios, sus preguntas, sus teorías, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido similar, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.